Pues ya que están, si les parece bien, voy a compartir pantalla y les voy mostrando eh, lo de las notas, dónde se pusieron las notas, dónde se puso la retroalimentación de las fichas de lectura, para que ustedes vayan mirando eso que es muy importante, como después de hacer los trabajos, revisar en qué podemos mejorar. Entonces les voy a compartir la pantalla mientras llegan el resto de compañeros. Profe, yo hace 8 días creo que no hice no llené ese formulario. Tranquila, Mónica, no. Igual la idea es hacerlo, ¿cierto? Sí. Eh, pero si se les pasa, no pasa nada porque yo de todas maneras tengo el registro en video de los que estuvieron en clase. O sea, es como Ah, para tener otra cosa más en caso de que no me aparezca o no los encuentre. Entonces, es como para tener, digamos, otra forma más de controlar la asistencia. Bueno, entonces ya están viendo mi pantalla. sí, señora. Listo. Entonces, aquí en donde dice tus notas, ¿se alcanzan a ver ahí? Ahí es donde están las notas en Excel. ¿Por qué las monto aquí? ¿Se acuerdan que les había comentado que en Odin solamente puedo montar la nota de parcial? Entonces aquí ustedes saben cómo les fue en el quiz y cómo les fue en las fichas de lectura. Ahí pueden ustedes observar sus notas cuando quieran. Estoy pendiente de un compañero que me pidió eh, un poco de plazo por cuestiones de demasiado trabajo y entonces eso sería lo único para yo subir ya la nota de primer parcial. Bueno, Profe, una pregunta. ¿quién me habla? Manuel, dime Manuel. Sí, aquí dice, hay nota de fichas de lectura, de quiz y de primer parcial. ¿Sí? Eh, Del quiz que hicimos hace 8 días es la segunda nota. Sí, señor. Y entonces Ustedes el primer recuerdan, parcial, ¿cuál sería? o sea, el primer parcial está compuesto por las dos notas. Ok, es el O sea, total. Ok. tanto la ficha de lectura como el quiz tienen un porcentaje, si ustedes recuerdan en el compromiso que hicimos de concertación de cómo iban a ser las notas del curso, entonces las fichas de lectura tenían un porcentaje, el quiz otro, y este resulta ser el primer parcial en total. O sea, esta es la Ok, nota que yo voy a subir a la plataforma Odin. ¿Listo? comprendo. Listo, muy amable. Eso es. Bueno, entonces, como les estaba mostrando, aquí en este link pueden ver las notas. Y yo espero, pregunté, estoy esperando a que me den respuesta exactamente hasta cuándo tengo plazo para subirlas, para no tener que subir notas parciales, sino subir las notas ya totales, totales. Bueno, en esta parte, mira, después de donde dice recordatorio para el ciclo, abrí esta parte que dice retroalimentación. No sé si algunos ya de pronto han explorado, han mirado ya. Aquí, en esta carpeta, y abre, está la corrección, las notas, los comentarios sobre cada una de los trabajos que ustedes me entregaron de fichas de lectura, ¿ok? Entonces, para que revisen, porque hay siempre cositas que es importante mejorar para próximas ocasiones. Bueno, y antes de continuar respecto a las notas, quería comentarles cómo fue que saqué la nota del quiz. Recuerdan que yo les había dicho que no iba sencillamente a subir la nota, sino que iba a revisar si de pronto habían conceptos que no estaban claros, ¿cierto? Entonces, este fue el resultado total del quiz. Wilson, muy bien, tuviste la mejor puntuación del curso. Felicitaciones.
De todas maneras, esto es digamos que como un inicio muy bueno para que ustedes se den cuenta qué clase de términos, de conceptos deben manejar muy bien cuando hablemos de economía, de microeconomía. Daniel, ¿ya está por ahí? Todavía no ha llegado. No, bueno. Al hacer el análisis de todas las preguntas, porque uno aquí puede revisar pregunta por pregunta, identifiqué 3 preguntas que me parece que hay que retomar nuevamente el concepto para que no queden esos vacíos. Entonces identifiqué la pregunta 6, que dice si todo lo demás permanece constante, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio del bien aumenta, cuando el precio del bien disminuye. Y la pregunta número 7, que es el mercado, aquí hubo bastante confusión. Y en la pregunta número 14, referente a qué mide la elasticidad de ingreso de la demanda. Entonces esas preguntas las identifiqué como las que generaron como o en la que había mayor confusión en todo el grupo. Como eran 15 preguntas, entonces decidí evaluar sobre 12, ¿ok? Y con base en 12 fue que saqué los resultados de las notas que ustedes tienen ahí ya en ese Excel que les mostré de tus notas. Entonces, no sé si les parece bien que revisemos esos 3 conceptos antes de continuar o ustedes qué opinan. Pues, profe, pues si hemos fallado casi la mayoría en eso, yo creo que sí. Gracias, José. ¿Qué dicen los demás compañeros? Yo también estoy de acuerdo en revisarlos. Ok. Entonces, vamos a revisar esta pregunta. Si todo lo demás permanece constante, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio del bien disminuye. Esa era una afirmación y ustedes debían decir si era verdadera o si era falsa. Entonces, vamos a retomar el modelo de oferta y demanda. Me están hablando de cantidad demandada, ¿cierto? Entonces están hablando de cantidad demandada, no de cantidad ofrecida. Me ubico en la curva de la demanda, ¿cierto? Entonces lo primero que hay es, a la hora de enfrentarse a esos ejercicios, imaginarse de qué curva me están hablando. ¿Estoy en la oferta, estoy en la demanda o estoy en el modelo donde está la oferta y la demanda al tiempo, ¿cierto? Entonces me están hablando solamente de cantidades demandadas. Entonces me ubico en este modelo, ¿cierto? Bueno, y empiezo a revisar, dice, si todo lo demás permanece constante, ¿cierto? Que es como el supuesto que nosotros siempre hacemos a la hora de analizar las cantidades demandadas y ofrecidas. Me dice, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio del bien disminuye. Entonces, vamos hacia... Entonces, ¿qué pasa cuando el precio de un bien disminuye? Si estoy aquí en este punto y el precio del bien disminuye, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué observan ustedes? Que aumenta la Baja la, demanda. ¿Cómo? baja la demanda. A ver, miremos aquí. Ahí es donde está de pronto la confusión, ¿cierto? Yo estoy ubicada en este punto inicial, ¿cierto? Entonces, a este precio, yo me voy aquí, ¿cierto? Y consumo estas cantidades. Supongamos que este precio es de 10 y esta cantidad es de 4, supongamos, ¿cierto? Entonces, supongamos, a un precio de 10, yo consumo 4. Me están diciendo si el precio del bien disminuye. Entonces resulta que el precio bajó.
solo el precio. El resto de los factores permanecen constantes. El precio bajó a 5. ¿Qué pasó? Si el precio bajó a 5, ¿qué pasó con mi cantidad demandada? Aumenta. Aumenta. Aumenta, ¿sí ven? Entonces, ante cambios en el precio, ¿sí? Ante una disminución en el precio, lo que va a pasar es que la cantidad demandada va a aumentar, ¿sí? Entonces es muy importante que tengan en cuenta la curva y digamos que tengan presente que normalmente cuando hablamos de esta curva de demanda, vamos a movernos sobre cambios en los precios. Bueno, y si fuera al revés, ¿cierto? Si este es mi punto inicial, yo consumo, digamos, 8 a un precio de 5. ¿Qué pasa si el precio aumenta? Voy a consumir menos, voy a disminuir mi demanda, ¿cierto? Entonces, nuevamente, si estoy en este punto y disminuye el precio del producto que yo demando, ¿qué ocurre con la cantidad demandada? Aumenta. 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 ¿Estamos claros en que aumenta? Sí, Sí. va hacia la derecha, aumenta. Señora. Exactamente. Y eso ocurre es porque, si ustedes ven, la curva de demanda tiene pendiente negativa. Eso significa que cuando aumenta un lado de la curva va a disminuir el otro o viceversa, ¿cierto? Entonces vamos hacia el quiz. Si todo lo demás permanece constante, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio del bien disminuye. ¿Eso es cierto o eso es falso? Eso es falso. Falso. Es falso, ¿cierto? Porque si el precio del bien disminuye, la cantidad demandada debería aumentar, como lo acabamos de ver. ¿Ven? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Y varios tuvieron ahí la confusión. ¿Cuál es la idea siempre? Imagínense la curva donde están parados, ¿cierto? En este caso estamos parados en la demanda. La demanda porque me están preguntando por cantidades demandadas. Estamos hablando del consumidor, ¿cierto? No hay productores ni nada para que diferencien eso. Entonces ahí quedaría como resuelta como la duda que tenían, la confusión que tenían tal vez respecto a esa pregunta 6. Bueno, miremos la pregunta número 7. ¿Qué es el mercado? Muchos se equivocaron y lo confundieron con el modelo de la oferta y la demanda. Pero hay algunos que lo lograron responder bien. Entonces, vamos a hacer como una aclaración ahí sobre el tema. Si ustedes ven aquí, cuando hablamos del modelo de la oferta y la demanda, estamos analizando, ¿sí?, las leyes del mercado. ¿Qué leyes rigen el mercado? Las leyes que rigen el mercado son la ley de la oferta y la ley de la demanda, que es diferente al concepto de qué es el mercado. El mercado, como lo vimos, creo que es la diapositiva me parece que es la semana 2 o la semana 1. Bueno, La semana 2, profe. el mercado resulta ser un lugar, ¿cierto?, donde se encuentran, miremos a ver si lo encontramos aquí. Mercado es el grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio particular. Los compradores son el grupo que determina la demanda y los vendedores el grupo que determina la oferta de dicho producto. ¿Qué resulta ser el mercado? El mercado resulta ser el conjunto de personas, ¿cierto?, que se agrupan para realizar transacciones entre sí. De hecho, resulta ser hasta un lugar, como cuando uno dice, vamos a ir a la plaza de mercado. ¿Por qué se le dice así? Porque es el lugar en el que nosotros como consumidores nos vamos y nos encontramos con los vendedores y realizamos transacciones, ¿cierto? Realizamos intercambios. Entonces, una cosa es como es el lugar donde nos encontramos, ¿cierto?
como donde nos confluimos todos los vendedores y los compradores, y otra cosa son las leyes que rigen ese, digamos, como ese intercambio que se hace, porque ya es diferente. Entonces, una cosa son las leyes que rigen el mercado, que son la ley de la oferta y la ley de la demanda, y otra el lugar donde nos encontramos todos juntos. Entonces, no sé si queda como más claro ese tema ahí. José, ¿qué ibas a decir? Cuéntame. No, no, profe, estaba ahí pendiente, profe, estaba pendiente sobre esa Ah, bueno, pregunta. listo. Entonces, sí quedó como un poco más claro. Entonces, cuando me refiero a mercado, me refiero es a donde nos reunimos nosotros, los compradores y los vendedores. Ese es como un lugar, ¿cierto? Y el modelo de oferta y demanda, lo que me proporciona son las leyes que, que rigen el mercado. ¿Listo? ¿Les parece claro? ¿Queda alguna duda por aquí? Sí, profe, está claro. Listo, perfecto. Y otra donde hubo bastantes que se equivocaron fue en la pregunta de ¿qué mide la elasticidad de ingreso de la demanda? Entonces vamos a revisar nuevamente la diapositiva, a ver dónde están. Aquí, fundamentos económicos y elasticidades. Esta fue la que acabé de abrir, ¿cierto? La elasticidad. Entonces, ¿qué es lo que mide en general una elasticidad? Volvemos a mirar. La elasticidad es lo que mide es qué tanto reaccionan los compradores y vendedores a cambios en las condiciones de mercado. Por ejemplo, que tanto reaccionamos nosotros a cambios en los precios, ¿cierto? Y la elasticidad, pues miremos las dos elasticidades, porque yo creo que hay una confusión entre las dos elasticidades, entre la elasticidad precio de la demanda y la elasticidad ingreso de la demanda. Entonces, ¿qué mide la elasticidad precio de la demanda? Mide qué tanto la cantidad demandada responde a un cambio en el precio. Entonces, digamos que el propio título nos da la idea de qué mide la elasticidad, ¿cierto? Si dice elasticidad precio, significa que el precio es el que va a cambiar, ¿cierto? El precio cambia y nosotros tratamos de mirar qué tanto se acomoda la demanda, qué tan elástica es la demanda ante cambios en ese precio. Nosotros vimos que hay unas demandas que son muy elásticas, ¿cierto? Otras demandas que son muy inelásticas ante cambios en el precio. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, creo que analizábamos el tema de los huevos, ¿cierto? Entonces dijimos que qué tanto cambia nuestra demanda ante un cambio en el precio de los huevos, que suban 100 pesos. La gente consume mucho huevo a la hora del desayuno y no tiende a cambiar mucho su demanda a causa de cambios en los precios, ¿cierto? Entonces, si ustedes recuerdan, la elasticidad precio tiene que ver con el cambio en los precios, cómo es que afecta mi demanda, de qué forma hace que se reduzca o se amplíe la demanda, ¿cierto? Esa es la que tiene que ver con precio. Y vamos a ver nuevamente la elasticidad de ingreso, que es la que se refería a la pregunta. Entonces, la pregunta dice, ¿qué mide la elasticidad de ingreso de la demanda? Y las posibles respuestas estaban acá. Por ejemplo, cambios en la demanda ante cambios en los precios. Esta era una respuesta ¿para qué? Para la elasticidad ¿qué? De la demanda. La elasticidad precio. Todas son elasticidades de la demanda, ¿sí? Solamente que unas están relacionadas con el precio, se dice la elasticidad precio de la demanda, y la otra está relacionada con el ingreso, elasticidad de ingreso de la demanda. Acabamos de ver que la elasticidad que mide cambios en la demanda ante cambios en los precios se llama elasticidad precio de la demanda. O sea, de hecho, en el propio digamos, nombre de la elasticidad está lo que cambia. Entonces, esto es una respuesta
para la elasticidad precio. Esto es lo que mide la elasticidad precio. Por ejemplo, dice, ¿qué tan elástico es el mercado? No, la elasticidad no mide, de hecho, no creo que algo mida qué tan elástico es el mercado en general, ¿cierto? Hay elasticidades específicas. Entonces, volvemos a repetir. La elasticidad que se refiere al precio y la elasticidad que se refiere al ingreso, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta correcta aquí? ¿Qué mide la elasticidad de ingreso de la demanda? Cambios en la demanda de un bien ante cambios en el ingreso del consumidor. Retomamos acá. ¿Qué mide la elasticidad de ingreso de la demanda? Mide qué tanto la cantidad demandada de un bien responde a un cambio en los ingresos del consumidor. Entonces, ¿a qué se refiere esa elasticidad? A que si hay cambios en el ingreso, si ustedes ven, aquí mismo está la palabra ingreso, ¿cierto? Si hay cambios en el ingreso de la persona que consume, ¿qué tanto eso afecta la demanda de un bien? ¿Cierto? Entonces, no sé si les queda como más claro esos dos términos de la elasticidad precio y elasticidad ingreso. Muchachos, pero díganme para yo saber si comprendieron o si volvemos a repetir la explicación. No, profe, todo quedó claro ahí. Exacto. Entonces ustedes se dan cuenta aquí, ¿qué mide la elasticidad de ingreso aquí mismo? De hecho estaba la respuesta, ¿cierto? Porque teníamos era que buscar la palabra o la respuesta que dijera que mide cambios en la demanda ante cambios del ingreso del consumidor. ¿Listo? Esas tres fueron como las preguntas que me parece que era necesario hacerle como la corrección, revisar los conceptos para poder, digamos, seguir adelante y seguir sin ese tipo de vacíos. Bueno, ya entonces yo creo que podemos empezar. También. Vamos a revisar el contenido de nuestra semana 5, perdón. La semana 5, esta semana, lo que vamos a tratar, el tema principal es la teoría del productor y los rendimientos marginales. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí antes de que iniciemos el tema o alguna duda sobre las calificaciones, etcétera? Profe, pues yo que no estuve al principio, Sí, Sebastián. ¿cómo fueron las calificaciones en sí? O sea, ¿cómo se manejó? Para sacar una nota. Ah, es que tú no, bueno, para los que no conocen, aquí en la parte inicial tenemos el compromiso de concertación. En el compromiso de concertación tenemos la forma en la que se iban a sacar las notas. Entonces, 15% del primer parcial corresponde a las fichas de lectura y el 10% al quiz que ustedes realizaron. De esa Eh, forma fue que se sacaron. sí, profe, pero pues, o sea, creo que me expliqué mal. Me refería a la nota del examen. Por eso les estaba explicando precisamente, es que tú, no sé si de pronto no alcanzaste a escuchar cuando les estaba explicando que la nota de ese examen, entremos aquí a tus notas, tenía 15 preguntas, ¿cierto? Ujú. De esas 15 preguntas, después de yo revisarlas todas, evidencié que habían 3 en la que casi todos fallaron. ¿Por qué? Porque seguramente habían conceptos que hacía falta como reforzar. Tú que entraste, digamos, después, y también Daniel, no sé si Daniel ya llegó por ahí, bueno, de hecho también fallaron en esas preguntas. Entonces, ¿qué decidí yo? No tomar la nota sobre 15, sino sobre 12, o sea, 3 preguntas menos.
porque me parecía que esas tres los podían afectar y más bien era necesario como reforzar el concepto. Entonces, digamos que esa es como la forma de evaluar, porque digamos, yo no puedo evaluarte diferente a ti que a los demás compañeros. De hecho, yo Perdón, lo que... profe, perdón que la interrumpa ahí, profe. Sí, José. Bueno, y las personas que de pronto sobre esas que la mayoría fallaron o fallamos, eh, y los que contestaron bien esa pregunta, o sea, no se tiene ya en cuenta, así la haya contestado bien. No, lo que yo hice fue calificarle sobre 12, porque efectivamente había que tener en cuenta que yo no le puedo quitar un punto a alguien en una de esas preguntas si lo tuvo bien, ¿sí? Entonces lo que yo hice fue calificar solamente sobre 12. ¿Qué hicimos? O sea, mejor dicho, yo les tuve en cuenta todos los puntos completos. Por ejemplo, Wilson. Wilson tuvo 14 preguntas buenas, ¿cierto? Y yo califiqué sobre 12. Evidentemente, pues no le puedo poner 6, ¿cierto? Pero le pongo 5. En caso de que él hubiera tenido las tres que la mayoría fallaron, las hubiera tenido buenas, yo no le iba a descontar porque de hecho tuvo buena puntuación. Entonces lo que yo hice no fue descontar, ¿cierto? Sino calificar sobre 12. ¿Sí queda claro ahí, José? Sí, señora. Exactamente. Sebastián, cuéntame, ¿qué más? ¿Qué otra duda tienes sobre las notas? Ya, profe, así, muchísimas gracias. Ah, bueno, listo. Entonces, en general, digamos que si ustedes ven, a la mayoría les fue bien, solamente estoy pendiente aquí de unas fichas de lectura de un compañero que me pidió plazo, pero en general, digamos que vamos bien. ¿Qué es importante para mí? Que todos esos conceptos que yo les voy poniendo vayan quedando claros. Entonces, por eso es necesario como hacer este tipo de retroalimentación para poder continuar. De todas maneras, si alguien tiene alguna duda concreta sobre sus notas, si me quiere escribir o algo, entonces ya podemos hablar personalmente sobre los temas. ¿Listo? Bueno, entonces regresamos a nuestro tema de nuestra semana. Ah, bueno, antes de continuar, ¿cierto? Nuestro tema principal es la teoría del productor y los rendimientos marginales. El trabajo en casa hace parte de lo que va a ser nuestro segundo parcial. Yo les había puesto dentro de nuestra concertación que un formulario de Google sobre rendimientos marginales y a escala, pero decidí no hacerlo en Google porque aprendí a manejar los formularios de la plataforma. Entonces, aquí queda el formulario para que ustedes ingresen durante toda la semana. Este va a estar abierto hasta el domingo de la próxima semana para que ingresen y resuelvan el formulario. Este formulario tiene dos intenciones. Una, que ustedes investiguen sobre unos temas muy relacionados con la teoría del productor y la teoría del consumidor y reforzar el tema que vamos a ver hoy de rendimientos a escala, de rendimientos marginales. Entonces, para que tengan en cuenta que es el trabajo que se va a desarrollar durante la semana. Bueno, y si les parece bien, iniciamos. Entonces, la clase pasada habíamos visto todo lo que tenía que ver con la teoría del consumidor, ¿cierto? Vimos algunos ejemplos de, de, de algunos consumidores que querían adquirir unos iPods, ¿cierto? Y le hicimos como el análisis a las interacciones de los consumidores ante una subasta de un producto y de dos productos. La teoría del productor es algo muy similar a lo que revisamos la semana pasada, únicamente que esta vez vamos a mirarla desde el punto de vista del productor. Recuerden, muchachos, diligenciar por favor la asistencia, los que no lo han hecho. Bueno, teoría del productor. Entonces, ¿para qué analizamos al productor?
consideramos los beneficios que obtiene el productor por participar en el mercado. O sea, básicamente lo que nosotros hacemos al analizar al productor es mirar cuáles son los beneficios que el productor obtiene por participar del mercado, por comerciar, por llevar sus productos, etcétera, ¿cierto? Vamos a partir, igual que el ejemplo del consumidor, a partir de un ejemplo, para que quede mucho más claro. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Suponga que usted es propietario de una empresa de ropa con sede central en Francia y necesita un gerente para la nueva sucursal que abrió en Colombia. Entonces, estamos necesitando un empleado, un gerente. Usted decide dar el trabajo al que lo realice al precio más bajo. Aquí estamos suponiendo que vamos a tener en cuenta que todos nuestros participantes, todos los gerentes que se van a presentar a mi propuesta de trabajo, tienen las mismas capacidades. Solamente que cada uno, digamos que valora sus servicios o pone un tope de salario de acuerdo, digamos, a sus preferencias personales. Entonces tenemos el siguiente cuadro de costos de los gerentes. ¿Por qué se dice aquí vendedor? Porque estamos hablando de que va a haber una venta de fuerza de trabajo. ¿Quiénes son los vendedores de fuerza de trabajo? Entonces está Cristian, está Fernando, está Oscar, está Carlos. Y el precio mínimo por el que venden sus servicios, entre comillas se podría decir su salario, ¿cierto? Es el de Cristian es 900, para Fernando es 800, para Oscar 600, para Carlos 500. Si ustedes ven, es muy similar al trabajo que hicimos la semana Como la pasada. subasta, como la subasta. Exacto. Pero entonces lo estamos viendo desde el punto de vista de que hay unos vendedores de fuerza de trabajo, ¿cierto? Y que van a vender su fuerza de trabajo, van a ofrecer su fuerza de trabajo a estos precios. ¿Qué hay que tener en cuenta? Vamos a suponer, ¿cierto? Que este es el máximo, máximo, máximo. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, para Cristian, si a Cristian le ofrecen un salario de 900, ya le va a dar lo mismo trabajar o quedarse en la casa, entonces no es rentable para él. Pero si le ofrecen un salario de 901, esto supongamos que son dólares, 901 dólares, entonces ya va a ser atractivo para él. Lo mismo para Fernando, para Oscar, para Carlos, ¿sí? Entonces, si a Carlos le ofrecen, por ejemplo, 600, que es lo mínimo de Oscar, Carlos puede aceptar la oferta, ¿cierto? Porque está por encima del precio mínimo al que él ofrece sus servicios para gerenciar esa empresa, esa sucursal nueva que va a poner esa empresa de ropa. Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, como dueño de la empresa, usted realiza varias ofertas. El precio irá disminuyendo a medida que los vendedores comienzan a competir por el trabajo. Entonces yo empiezo como dueño de esa empresa francesa a hacer diferentes ofertas de trabajo. Una vez que Carlos ofrezca trabajar por 600 o por un poco menos, se convertirá en el único oferente. Entonces, si nos devolvemos por acá, entonces resulta que el vendedor, el dueño de la empresa empieza a hacer ofertas, ¿cierto? Bueno, y empieza a haber una puja muy similar a la subasta. De hecho, es como si fuera una subasta de trabajo. Y cuando se habla de un precio de 600, ¿cierto? Entonces resulta que Oscar, pues a un precio de 600, si ustedes ven, ya es lógico que Cristian y Fernando se hayan retirado porque ellos no van a trabajar por 600 dólares. Y a un precio de 600, cuando llega a 600 cerraditos, Oscar se retira. ¿Por qué? Porque para él ya da lo mismo
hacer cualquier otra actividad, quedarse en la casa, que recibir 600. Si tal vez hubiera sido 601 pesos, todavía permanecería en el mercado, ¿cierto? 600 Profe, un pero dólar. sí, profe, perdón Sí, que la interrumpa, pero si Oscar pone en su hoja de vida que su salario podía ser $600, él no es, obvio que está aspirando de pronto a 600 más, dependiendo el sueldo mínimo que tenga este señor francés. Pero si Oscar dice, bueno, si yo te puse 600, porque yo estoy conforme con 600, yo no voy a esperar 601, pues estoy esperando $600. Yo ya, puedo no, seguir dentro de la no. pelea con el señor Por Carlos. eso te digo, nosotros hicimos un supuesto, ¿cierto? Para que funcione el ejemplo. O si no hubiéramos puesto 599. Estamos viendo que, a ver, para que no nos confundamos, estos precios son como decir el costo marginal que le cuesta a cada uno de ellos trabajar como gerente. Entonces es como si a usted le estuvieran pagando exactamente su costo. Y esto, digamos que en un principio no lo conoce el dueño de la compañía. O sea, estas son sus, digamos, esto es lo que usted sabe, que usted está dispuesto a máximo a, digamos, a recibir por hacer un trabajo, ¿cierto? Porque usted tiene en cuenta como base cuando nosotros hacemos cualquier tipo de venta o lo que sea, siempre tenemos en cuenta los costos, que no nos salga, digamos, más costoso de alguna forma, ¿sí? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de que esto es lo que a Oscar le cuesta, y si le van a pagar lo mismo, pues a él le va a dar lo mismo aceptar el trabajo o dedicarse a cualquier otra actividad. Cuando a uno ya le resulta que le da lo mismo, entonces sale del juego porque no tiene interés. No sé si me queda claro, no sé si queda claro. Es igual que el tema que vimos la semana pasada con el consumidor, ¿cierto? Entonces decíamos que había un precio, ¿cierto?, al que estábamos dispuestos a comprar el iPhone. Pero si era exactamente eso, daba lo mismo quedarse con la plata en el bolsillo que comprarlo, entonces se retiraba, porque digamos no obtiene ningún tipo de beneficio, ¿ves? Entonces ocurre lo mismo con Oscar. Si a él, digamos, entre comillas, le está costando o le cuesta 600 aceptar ese puesto, o sea, el costo marginal de dejar de hacer otra actividad, ¿cierto? El costo marginal de su tiempo, etcétera, es de 600. Entonces resulta que si a él le ofrecen esos mismos 600, pues no hay una compensación. Va a haber a la hora de mirar por cuánto vendió su fuerza de trabajo y cuánto a cuánto tuvo que renunciar, ¿cierto? Que es lo que referimos a los costos marginales, va a haber un cero ahí al hacer esa resta. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros no podemos trabajar a costo. Entonces digamos que esto por eso se llama el precio mínimo, mínimo, mínimo. Yo mínimo, mínimo tengo en cuenta los costos, pero siempre voy a querer o voy a entrar al juego cuando los costos son, cuando le voy a ganar algo, algo. Entonces tiene que estar al menos un dólar por encima, en este caso, siempre, siempre. No sé si queda claro, José. Sí, profe, sí. Eso. Entonces, ¿de qué se trata? De que nosotros suponemos que este es el precio mínimo. Si ustedes ven todos estos ejemplos, son ejemplos que son muy irreales, ¿cierto? Porque digamos, en la vida real no nos vamos a encontrar con que solamente hayan 4 personas y que las 4 personas tengan las mismas, digamos, capacidades exactas y que lo único que yo vaya a tener en cuenta a la hora de contratar a alguien sea el que ofrezca el precio más bajo, ¿cierto? Porque en la vida real nos encontramos que hay muchos factores alrededor de nosotros saber cómo contratamos a una persona.
Pero como siempre les digo, la idea de realizar este tipo de ejemplos es realizarlos de forma simple para entender como el trasfondo de cómo es que funciona eh, la ley de la oferta y la demanda, todo lo que tiene que ver con la interacción del consumidor, con con el comprador, con el vendedor, bueno, etcétera, ¿cierto? Bueno, entonces estábamos aquí. Una vez que Carlos ofrezca trabajar por 600, entonces, si vemos aquí está Carlos, ¿cierto? Aquí está el dueño haciendo ciertas ofertas y cuando Carlos le dice al dueño, bueno, y si le parece bien, a mí me paga 600, en ese momento Oscar dice, a mí me da lo mismo, yo me retiro porque pues, si yo voy a recibir los mismos 600 por trabajar que por no hacerlo o por dedicarme a otras actividades, pues prefiero dedicarme a otras actividades y no estresarme, ¿cierto? Entonces, en ese momento, Carlos, a Carlos sí, digamos, esa oferta, según sus gustos, ¿cierto? Le parece tentadora y dice, bueno, yo ofrezco trabajar por 600 y él va a ser el único que va a ser contratado y va a ser contratado para gerenciar esa empresa. A ninguno de los otros administradores le interesa el trabajo ya, cuando está a 600. No sé si queda claro o si todavía hay alguna duda ahí sobre cómo es que nosotros hacemos ese cálculo. Está claro, profe. Listo, Wilson. Bueno, entonces, ¿qué beneficio obtiene Carlos de conseguir el trabajo? Entonces obtuvo un beneficio de $100. ¿Por qué? Porque él, digamos, lo que le cuesta a él, el costo marginal de realizar ese trabajo es de $500. Consiguió el trabajo por $600, entonces hay un beneficio. El beneficio es la diferencia que es de $100. Muy similar a lo que vimos sobre la teoría del consumidor, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de la producción, en este caso estamos hablando del trabajo. Entonces, en este punto hablamos del excedente del productor. ¿Qué es el excedente del productor? Es la cantidad que recibe el vendedor por un bien menos el costo en el que incurre para proporcionarlo. Entonces, básicamente es la resta que hicimos hace un momento, ¿cierto? La cantidad que recibe el vendedor por un bien, en este caso el bien del que estamos hablando, es la fuerza del trabajo, ¿cierto? Porque él está vendiendo su fuerza de trabajo. Por la venta de la fuerza de trabajo le están pagando 600. Eso fue lo que él firmó en su contrato. Esos 600 menos el costo en que incurre para proporcionarlo. A él le cuesta 500 realizar su trabajo, entonces pongámosle que dentro de esos 500 eh, está todo lo que tiene que ver con la manutención, con el transporte para llegar al trabajo, lo que se va a gastar en alimentación por fuera de su casa, bueno, todos los costos de movilización, etcétera, que incurre Carlos, ¿le cuestan cuánto? 500, ¿cierto? Vimos. Entonces ahí vemos que esa cantidad que recibe, que son 600, menos ese costo, de $500 de todo lo que le cuesta, digamos, el esfuerzo que le cuesta a él realizar ese trabajo, le queda al final un excedente de $100. Eso es a lo que llamamos el excedente del productor. De la misma forma que vimos el excedente del consumidor, también hay digamos, una forma de, de calcular el excedente del productor general o total, que se refiere a cuando yo tengo muchos productores, entonces puedo sumar todos los excedentes de cada uno de los productores y esos excedentes, la suma total de esos excedentes va a ser el excedente total del productor de la economía. Bueno, ahora vamos a suponer que ya yo no necesito un solo gerente, sino que necesito dos, igual que en el caso del consumidor, ¿cierto? Entonces realizamos un análisis muy similar. En este caso yo necesito dos gerentes,
uno para que me gerencie la nueva agencia que se abrió en Colombia y otra en Argentina. Entonces, en este caso van a haber dos, digamos, dos puestos de trabajo que están en el mercado y las 4 personas, los 4 gerentes que están en la economía van a competir por esos 2 puestos de trabajo. Entonces, de nuevo, el dueño, nosotros como dueños empezamos a hacer ofertas, ¿cierto? Y la subasta de trabajo termina cuando Carlos y Oscar deciden aceptar el trabajo, cada uno por $800. Vamos a revisar por qué. Entonces, volvamos a la diapositiva de acá. Entonces, empieza la puja, ¿cierto? Y empieza el director de la empresa a ofrecer. Entonces llega un momento en el que Oscar y Carlos dicen, bueno, nosotros dos trabajamos si nos pagan 800. En ese momento, cuando estamos hablando de que ya se está hablando en esa economía que se está ofreciendo por la fuerza de trabajo $800, en ese momento Cristian ya se ha retirado porque a él no le interesa, porque le sale más costoso, ¿cierto? Y en ese preciso momento Fernando también se retira. ¿Por qué? Porque a él le cuesta 800, todos esos trámites de manutención, de traslado, todo lo que le cuesta, el esfuerzo que le cuesta hacer ese trabajo le cuesta 800. Entonces, si le van a pagar los mismos 800, no estamos haciendo nada, ¿cierto? Entonces, Fernando prefiere dedicarse a hacer otras actividades y se retira. En ese momento quedan entonces Oscar y Carlos. Como son 2 vacantes para 2 personas, las 2 pueden quedar, digamos, las 2 la pueden ocupar a ese precio de $800 por su trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? En ese momento, Cristian y Fernando ya no están interesados en el trabajo, lo que acabo de decir, ¿cierto? Carlos recibe un excedente de 300 y Oscar de 200. Claro, pues que a Carlos le cuesta 500 realizar su trabajo y le van a pagar 800, listo, tiene un excedente de 300. Y a Oscar le cuesta 600 y le van a pagar 800, excelente, le van a quedar $200 de beneficio. ¿Cómo vamos, muchachos? Bien, profe. Bueno, listo. Entonces, el excedente del productor en el mercado, el excedente total, suponiendo que solamente tenemos a esos 2 productores de fuerza de trabajo, ¿cierto? Para este caso concreto, es de 500, que es la suma de los excedentes de ambos productores de fuerza de trabajo, que es Carlos y Oscar. Al igual que el ejemplo de la clase pasada, vamos a revisar cómo sería la curva de oferta como medida de excedente de estos vendedores de fuerza de trabajo. Entonces realizamos nuestra tablita, ¿cierto? Si la cantidad, si a un precio, digamos en el mercado, ¿cierto? El precio de la fuerza de trabajo por realizar ese trabajo de gerenciar fuera de 900 o de más, estarían en el mercado, Cristian, Fernando, Oscar y Carlos, todos estarían ahí. Digamos, desde 901 pesos estaría Cristian, ¿cierto? Y de ahí en adelante, pues todos estarían, porque es un muy buen precio de acuerdo a lo que cada uno le cuesta realizar ese trabajo de gerenciar, ¿cierto? Entonces, ¿cuánta oferta habría en el mercado en caso de que fuera el precio, digamos, de 900 o más? Entonces hay 4 ofertas de trabajo, 4 vendedores ofreciendo su fuerza de trabajo.
Si revisamos entonces qué pasa cuando están entre 800 y 899. Entonces está Quedarían tres. Fernando. ¿Cómo, José? Quedarían tres. Exactamente, entonces aquí ya Cristian ya se retira, Fernando, Oscar y Carlos quedan entre 600 y 800, casi 800, están Oscar y Carlos igual, o sea, es el mismo análisis que veníamos haciendo, pero ya junto todo en una sola tabla. Entre 500 y 600, entonces estaría solo Carlos, y si ofrecen menos de 500, a nadie le interesaría esa oferta de trabajo. Entonces lo que nosotros hacemos es graficar estos precios con estas cantidades ofrecidas, ¿cierto? Entonces aquí está el precio por gerenciar y aquí están las cantidades ofrecidas, que son las cantidades de trabajo que yo voy a agregar, a entregar de acuerdo a las sucursales, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven aquí, a un precio, aquí estoy en 500, a un precio menor de 500 no hay nadie, ¿cierto? A un precio de 500 está Carlos. A un precio de 600 está Oscar, ¿cierto? Entonces ahí ya estaría Carlos y Oscar. A un precio de 800 entra Fernando. Entonces ahí tendríamos a Fernando, a Oscar y a Carlos. Y a un precio de 900 o más tendríamos a todos. Entonces esta viene siendo la curva de oferta que existe en la economía, ¿cierto? En este momento yo no estoy, digamos, parado en un precio específico de mercado, solamente estoy enunciando cuáles son como las posibilidades que hay, ¿cierto? Manuel, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, ¿por qué en ese plano abajo aparece cantidad de sucursales? Porque digamos que como es el ejemplo preciso es de acuerdo a la cantidad de sucursales, contratan a una persona, contratan a dos personas, contratan a tres personas, contratan a cuatro personas. O sea, es para el ejemplo concreto. Ok, gracias. Pero lo puedo decir como lo entendí yo. Señor, claro, dígame. O sea, por ejemplo, yo lo entiendo así. En este momento hay un trabajo en Bogotá. Hay una empresa de acá que habemos 4 personas que trabajamos aquí en Pereira, pero nos ofrecieron administrar una empresa en Bogotá. Uh -huh. Resulta que por decir algo, Carlos vive en Manizales, que queda mucho más lejos para llegar a Bogotá. Marcos, que vive en Pereira, que es un poco más cerca para llegar a Bogotá. Uh -huh. Elkin vive en Manizales, que es un poco más cerca para llegar a Bogotá. Y digamos así, por otro, Sandra vive Cajamarca, que es más cerca. Entonces, Todavía más cerca, sí. hay un precio de 1.000.000 de pesos, ¿sí me entiendes? Entonces decimos que el primero que vive en Manizales, que creo que fue Carlos, dice, no, yo me voy a trabajar a Manizales si me dan 1.100.000, por decir algo. ¿Por qué? Porque es que desplazarme hasta Bogotá me cuesta 300 el arriendo, la comida y todo, me vale 1.000.000 de pesos. Pero si me dan 1.100.000, ese 100 es ganancia. Pero si me dan ese 1.000.000 de pesos, pues mejor me quedo acá y estoy con mi familia y no estoy trabajando para que me vean. Pero sin embargo, Elkin, que está en Pereira, dice, no, yo sí puedo trabajar por 900 porque es que allá consigo, mis gastos son más reducidos, pero si me pagan 900 y algo, yo me quedo. Así más o menos, sucesivamente, lo estoy entendiendo. Sí, sino que no tienes que tratar como de no mezclar otros factores diferentes al cambio de precio. Yo, por ejemplo, les dije al inicio que todos, digamos, tienen las mismas capacidades
de trabajo, ¿cierto? Entonces, eso de que no es que a mí allá me sale más barato y aquí ya tal vez los ofertantes, los vendedores no tendrían las mismas condiciones. No sé si de pronto eso te causa confusión ahí. Entonces lo tomaría así, todos están en un solo sitio que tienen las mismas capacidades y están vendiendo sus conocimientos a una empresa, pero uno dice, no, yo tengo una calidad de vida mucho más alta y pues para yo ganarme 1.000.000 de pesos, ¿no? Me quedo acá. Eso puede ser, digamos que esa es una forma más simple de verlo, sí. Que los costos están asociados, por ejemplo, a lo que a ellos a sus gustos. Entonces, a que unos compran cosas más costosas que otras, entonces necesitan salarios más altos. Puede ser. Así es como más parecido a lo que estamos haciendo. Ok, profe. Manuel, ¿qué me preguntaste aquí? Yo creo que sí habría que ponerle aquí también cantidad de trabajadores por sucursal para que nos quede como más claro, según lo que me estabas diciendo ahorita, porque se presta para confusión. Ah, sí, profe, porque ahí veía como esa... Sí, entendí porque yo razón. le digo, le voy a cambiar cantidad de trabajadores por sucursal para que nos quede más claro, ¿listo? Listo, profe, Y te las gracias. vuelvo a subir. Bueno, en esta gráfica analizamos el primer ejemplo, ¿cierto? Cuando en la economía solamente se necesita contratar a una sola persona para gerenciar la sucursal de Colombia. Entonces tenemos nuestra curva de oferta y resulta que logramos, ¿cierto?, que se ofreciera en el mercado un salario de $600. Con ese salario de $600, el único que está disponible, el único que obtiene un beneficio es Carlos, ¿cierto? Y este cuadrito de aquí que ustedes ven, este sería el excedente del productor de Carlos. Este sería el excedente de Carlos. Es muy similar a lo que vimos con el de la teoría del consumidor. Ahora, este sería eh, el segundo escenario, la gráfica del segundo escenario. Cuando tenemos a dos ofertas, ¿cierto? Nos están ofreciendo gerenciar dos sucursales, una en Colombia y una en Argentina, y la puja llegó hasta ofrecer un salario de $800. Entonces, a ese salario de $800, tenemos que Carlos obtiene, ¿cierto?, el excedente de 300, un excedente inicial de 100 que tenía cuando estaba, digamos, solo en la oferta, y un excedente de 200 al abrirse esa otra nueva sucursal en la Argentina y que entrara otro productor más a ofrecer su fuerza de trabajo. Entonces, el excedente de Carlos resulta ser de 300. Y el excedente de Oscar, ¿cierto? Que a un precio de $800 por su fuerza de trabajo también le resulta rentable, es de 200. Y en total tenemos que toda esta área, la rosada con la roja, resulta ser el excedente del productor total. Bueno, hasta aquí va todo el tema de la teoría del productor. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Por aquí Carlos está escribiendo. Es más rentable contratar a una persona por lo que sabe hacia una solución eficaz que contratar a otra por su tiempo empleado en la empresa. No me queda clara tu pregunta, Carlos. ¿No tienes audio? Sí, sí, Ah, bueno, sino que o sea, basándonos pues en un dicho que suelen decir que, pues unos dicen que cobran más
por lo que saben que por el tiempo pues que emplean hacia una actividad. Ujú, sí, Entonces, fijándonos pues en esta situación, eh, pues la persona que va a contratar al gerente, pues obviamente se va a fijar más que todo, aparte de sus conocimientos, es en el tiempo de que va a emplear pues en esa empresa, ¿cierto? Pero tengamos, pues, suponiendo de que esta persona está buscando a alguien un poco más experimentado, que le ujú, brinde, pues, una solución contundente y efectiva, más allá, pues, del tiempo que emplea en la empresa. Pues, a eso como que me refiero. O sí, ujú, sea, hay sí. más rentabilidad para contratar a ese tipo de personas experimentadas y que simplemente le den una solución eficaz a un problema que presente la empresa que a otra que simplemente trabaje por el tiempo y el sueldo pues que tenga la empresa establecida. Sí, efectivamente siempre va a ser más rentable contratar a mano de obra calificada y entre más calificada mejor. La cuestión aquí, ¿cierto? Para hacer nosotros este ejemplo, es que si ustedes ven al inicio, lo que hicimos fue un supuesto de que, a ver, ¿dónde está? Acá. Que el que va a contratar, el dueño, digamos, de la empresa en general, decide dar el trabajo al que lo realiza a un precio más bajo. Pero entonces en ese momento estamos suponiendo que todos están capacitados en la misma forma, digamos que todos cumplen desde el punto de vista teórico, de experiencia, con lo que yo necesito. Entonces, el único factor que estamos revisando en este momento es que vamos a contratar al que lo realice en precio más bajo. Por eso yo les digo que es una abstracción, porque en la realidad, ¿cierto? Nos enfrentamos a cosas como la que tú dices, Carlos. Entonces nosotros no solamente vamos a revisar, y de hecho no se puede, eh, es muy raro encontrar personas que tengan las mismas capacidades, la misma formación exactamente. Entonces todo eso van a ser cosas que nosotros como gerentes vamos a revisar para poder contratar a una persona, para poder generar nuestros equipos de trabajo. Entonces vamos a mirar qué tan, por ejemplo, las personas qué tan proactivas o qué tan reactivas son, ¿cierto? Entonces, qué tan fácil resuelven una situación de último minuto o qué tan bien se desempeñan a la hora de planear. O sea, en la vida real son muchos los factores que estamos analizando. Esto, digamos, me ayuda es a mirar de qué forma se podría mover, en este caso, el mercado de la fuerza de trabajo, ¿cierto? ¿Cómo es que nosotros más o menos realizamos nuestra toma de decisiones, tanto desde el punto de vista de comprar fuerza de trabajo, ¿cierto? Si tenemos una empresa y vamos a contratar gente, como desde el punto de vista de ser trabajadores, bueno, y de cómo es que yo calculo de alguna forma, ¿cierto? La forma en la que decido cuál es el salario que yo puedo recibir. Entonces, esto lo que nos ayuda es eso, como a pensar cómo se hace ese análisis, ¿sí? Y hay cosas que nosotros las hacemos ya muy automáticas. Entonces, ustedes cuando van a presentarse una oferta de trabajo, ustedes ya tienen más o menos una idea, ¿cierto? De cuánto es el salario que les pueden ofrecer. Entonces, ustedes se van a ir a gerenciar una empresa y si les ofrecen el mínimo, ¿ustedes aceptan el trabajo? Pues no, ¿cierto? Porque hay una cierta dedicación, ustedes han gastado un tiempo, van a gastar un tiempo, van a dejar de hacer muchas cosas, ¿cierto? Va a haber un costo ahí, eh, un sacrificio a la hora de estudiar, de formarse, etcétera, etcétera, y no solamente es el tiempo, también es lo que invierten pagando los semestres, todo eso, y todo eso uno al final lo tiene en cuenta para poder decir, bueno, la oferta de trabajo es buena o no para mí, ¿cierto? Entonces, es la idea que ustedes miren cómo es que más o menos uno como consumidor hace sus cuentas, solamente que nosotros ya estamos acostumbrados a hacerlas como de una forma muy automática, muy rápida, y cómo es que también un productor hace sus cuentas. Y esto ocurre con la venta de fuerza de trabajo, ¿cierto? Pero también lo podemos ver
con cualquier tipo de venta de cualquier bien, de cualquier servicio. No sé si queda como más claro ahí el tema, Carlos. Sí, señora. Pero pues no sé, ese término de fuerza de trabajo para, pues en cuanto a contratación de un gerente, no, pues no sé, no le veo como relación, porque pues fuerza de trabajo implica pues una actividad que requiere pues un esfuerzo físico. Ya, No no. sé, Sí, ahí hay algo que aclarar. Digamos, ¿a qué le llamamos nosotros fuerza de trabajo? Fuerza de trabajo es todo aquello que pasa por nuestras manos como humanos, y no significa que sea algo obligatoriamente tangible. Significa que usted, ya sea por medio de su fuerza, ¿cierto? Física o su fuerza intelectual, puede realizar cambios en algo, puede mejorar algo. Entonces, muchas veces, si tú ves, por ejemplo, los creadores de software y todo esto, están imprimiendo, no hay fuerza física ahí, ¿cierto? Porque todo el tiempo están, digamos, la fuerza física, podríamos decir que se remite a los dedos, al uso del mouse, ¿cierto? Pero hay un trabajo intelectual, ¿cierto? Que le están imprimiendo a través de estos aparatos y crean unos software, unas cosas ahí, ¿sí? Hay una fuerza de trabajo. Entonces, hay que tener en cuenta que, digamos que el trabajo es algo que nosotros desarrollamos como seres humanos y que logra transformar, logra agregarle un plus a algo, ¿ves? A Profe, eso se debe uno referir cuando habla de fuerza de trabajo. Entonces hay trabajo intelectual, trabajo físico, pero es trabajo, ¿sí? Es fuerza de trabajo. Hay que dejarla de relacionar solamente con lo que tiene que ver con la fuerza física. O sea, que es lo mismo que cuando son dos personas que van a, por decir algo, lo que el ejemplo que usted pone, van a gerenciar, van a contratar a dos personas, a dos Ujú, gerentes, dos supuestos gerentes para dos sucursales diferentes. ujú. Entonces, uno de ellos dice, bueno, mi sueldo, mi capacidad de sueldo son 2 millones de pesos. ¿Por qué? No solamente porque yo ahí no voy a tener fuerza, pero sí voy a llevar mis conocimientos, voy a llevar Exacto. mis conocimientos, mi experiencia a una empresa que va a crecer gracias a ese conocimiento y la experiencia que yo tengo. Entonces, mi sueldo no debe ser menos de 2 millones. Pero está la otra persona que dice, bueno, pues yo no tengo tanto bagaje en esta área, yo lo que yo necesito es tener experiencia y yo puedo trabajar por 1.500.000. Exactamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de todas maneras, así usted no esté, digamos, directamente elaborando, o usando su fuerza física como tal, ¿cierto? Como cuando uno va al gimnasio, etcétera, hay un gasto de energía que es un gasto de energía intelectual, ¿cierto? Entonces, cuando nos vamos a referir a fuerza de trabajo, la fuerza de trabajo agrupa todo ese tipo diverso de gastos de energía, porque entonces podríamos decir, no, nosotros aquí en clase en este mismo momento no estamos haciendo nada porque estamos hablando a través de este medio, yo estoy aquí sentada, solamente medio muevo las manos, ustedes me están escuchando, no estamos haciendo, no, claro, ahí estamos realizando un gasto de fuerza que tiene que ver, que está relacionado es con el intelecto, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta que la fuerza de trabajo no solamente se relaciona con las cosas que tienen que ver con la fuerza física, ¿listo? Entonces, porque nosotros transformamos como seres humanos desde muchos campos, precisamente por ser seres humanos, tenemos la capacidad de transformar cosas, ¿cierto? De cambiar cosas, de darle plus a muchas cosas desde el punto de vista físico y desde el punto de vista intelectual. No sé si queda un poco más claro ahí. totalmente claro. Sí. Listo. Muy bien. Bueno, entonces aquí terminamos el tema de la teoría del productor. ¿Listo? Recuerden que si alguien tiene dudas o algo sobre este tema, está el foro general,
me pueden escribir por el foro, bueno, etcétera, etcétera. Y El sobre horario de esta teoría, atención. sobre esta teoría del producto es que vamos a tener el taller. Sí, el formulario. El formulario que les dejé ahí tiene relación con una investigación sobre este tema de teoría del productor, con el tema de la teoría del consumidor que ya vimos y con el siguiente tema que les voy a mostrar. Bueno, adicional a esto, yo traje otras diapositivas, sino que como las quería hacer como animadas, entonces no se las he subido, las voy a subir después de realizar la clase. Entonces vamos a seguir con el tema de los rendimientos. Les voy a ver esto como es. Ustedes me dicen si están viendo la pantalla. Sí, profe. Listo. Entonces vamos a tratar el tema de rendimientos a escala y rendimientos marginales decrecientes. ¿Ustedes han tenido o han escuchado sobre este tema antes? ¿Se les ocurre de qué se trata o tienen de pronto alguna idea? No, yo estoy perdido acá en esto. No, Nunca lo he profe, la escuchado. verdad sí. Profe, no veo lo de la asistencia. María Camila, ¿qué me dijiste? ¿No ves la asistencia? No, profe. Dentro de la plataforma. Ah, bueno, profe, listo. O si quieren, se las pongo denme un segundito y se las pongo en el chat antes de que iniciemos este tema, ¿sí? Oiga, una preguntita. Yo nunca he podido llenar Sí. esa asistencia. Nunca la he podido llenar. Porque la verdad no Seguro. entiendo. Bueno, ¿Seguro, las voy a profe? volver porque es que es el único grupo con el que no he podido organizar el tema del formulario. Pero Pero que igual, hace que yo llevo clase con usted, profe, no he podido llenar esa asistencia. De verdad. bueno, se las voy a poner en el chat. Igual yo de todas maneras, digamos, esta es la otra forma que tengo yo de controlar la asistencia, ¿cierto? Porque la primera es verlos aquí en clase. Bueno, ahí te la puse en el chat, María Camila. Y también José, por si alguna cosa intenten a ver, diligenciarla. Listo, profe, mil gracias. Bueno, entonces voy a volver a donde estábamos presentando. ¿Qué se me hizo esto? Me salió. Espérenme un segundito. Bueno, listo. ¿Están viendo mi pantalla que dice rendimientos a escala y rendimientos marginales? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces estaba preguntando que si a alguno de ustedes se le ocurre algo cuando escucha este tema de rendimientos o sabe algo, ha escuchado algo, ya tenía algún acercamiento con este tema o nada. No, profe, la verdad yo no conozco sobre esos temas. Bueno, yo por aquí alguien me escribió, Sebastián dice que la primera vez, listo. Entonces vamos a verlo desde un punto de vista como muy gráfico y sencillo, porque detrás de todo esto que vemos nosotros, de hecho yo lo que les he tratado de traer tiene que ver con ejemplos muy simples, muy sencillos, porque a medida que ustedes vayan avanzando en su carrera, ya podrán profundizar desde el punto de vista matemático en todo esto. ¿Por qué? Porque detrás de toda la teoría que nosotros hemos visto, detrás de esta teoría nueva que vamos a ver sobre los rendimientos, hay una serie de funciones, unas funciones matemáticas, gráficas, mucho más complicadas a las que hemos visto con relación a la oferta, con relación a la demanda, y pues sí es mejor que ustedes, digamos, tengan un poco más de bagaje desde el punto de vista matemático antes de que se acerquen desde el punto de vista pues ya como más, sí, más matemático a estos temas. Entonces, yo les traje la siguiente propuesta para ver este tema. Lo primero que vamos a ver
son los rendimientos a escala. Y lo hacemos a partir de un ejemplo que yo creo que a partir de ejemplos uno entiende de una forma a veces mucho más sencilla. A ver si me funciona esto bien. Listo. Entonces, rendimientos a escala. Vamos a suponer que yo tengo dentro de mi empresa 2 factores de producción. Entonces, tengo el capital y tengo el trabajo. Entonces, esos van a ser, desde un punto de vista muy simple, los factores de producción. Yo ¿qué hago con esos factores de producción en la actualidad? Entonces, resulta que yo logro producir 2 unidades de algo, de producto, llamémoslo así. Entonces, con estos factores de producción, yo produzco estos 2 productos. ¿Listo? Supongamos que este es el estado inicial de mi empresa. Bueno, ¿y qué pasa si yo multiplico por 2 mis factores de producción? O sea, si duplico mis factores de producción, ¿qué puede pasar? Entonces, ¿qué pasa si yo ya inyecto el doble de capital y tengo el doble de fuerza de trabajo, el doble de empleados? ¿Ustedes qué se imaginan que puede pasar con la producción? Va a aumentar, se va a multiplicar también igual. Bueno, Manuel dice que se multiplica igual. ¿Qué más? ¿Quién más opina? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Sí, profe, ¿Opinan lo mismo que yo creo que aumentaría pues un 50% más. No, el doble, sería el 100%. Entonces usted pensaría también, igual que Manuel, José piensa lo mismo, que probablemente se aumente también el doble. Se aumentaría el doble porque tendríamos el mismo, o sea, tendríamos el doble de capital. Si yo empiezo un producto con 1.000 pesos Ujú. y 2 personas laborando, pero quiero aumentar ese producto, entonces me va a decir, voy a aumento 2 personas más 1.000 pesos más, tengo 4 personas más 2.000 pesos, o a no ser que tenga un margen de ganancia no, sí, sería lo mismo, profe, no le veo otro. Bueno, ahí está, ¿cierto? Entonces esas son algunas de las opiniones que le surgen a uno a la hora de decir, bueno, ¿y qué pasa si yo aumento 2 veces, duplico esos factores de producción? Entonces resulta que hay 3 resultados posibles. El primer resultado puede ser que yo al duplicar mis factores de producción, de hecho, produzca más del doble. Porque, digamos, tengo más equipo de trabajo, tengo más capacidad, ¿cierto? Podríamos decir, ese es un escenario. Que entonces yo ya no produzca 2, sino que llegue a producir 6. Ese es un escenario posible al yo duplicar mis factores de producción. Pero también hay otro escenario posible. Es el escenario que ustedes plantearon, ¿cierto? Si yo duplico el resultado, ¿cierto? Mi producción puede que se duplique, así como muy sencillo, muy simple. Sí, pero así se dice, pero igual, estamos contando que tenemos en la misma cantidad de dinero, pero como tenemos otras 2 personas, también hay que ver el factor que no esas 2 personas que se contrataron de más tengan la misma capacidad o la misma habilidad que las 2 anteriores. También, claro, todo eso juega, ¿cierto? Y eso puede, digamos, jugar en que sea, digamos, esta opción de que al yo duplicar esos factores, resulta que se me alcance a triplicar el resultado. ¿Ves? Y la última, digamos, opción o lo último que puede ocurrir es que se disminuya. O sea, de todas maneras voy a producir más, ¿cierto? Pero no voy a producir ni siquiera el doble. Estas son, digamos, 3 opciones que existen cuando se toman este tipo de decisiones.
precisamente de eso se tratan los rendimientos a escala. ¿Qué ocurre si yo aumento mis factores de producción? ¿Qué ocurre con el resultado de mi producción? Entonces vamos a decir que en el caso en el que yo aumente mis, mis factores de producción, ¿cierto? Y el resultado sea más que proporcional, ¿cierto? Voy a hablar de que yo tengo dentro de mi empresa rendimientos a escala crecientes. Que sí, al yo duplicar, ¿cierto? Mis factores de producción, resulta que también se duplica mi producto, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de que tengo en mi empresa rendimientos a escala constantes, porque crece proporcional, ¿cierto? Y si yo duplico esos factores de producción y resulta que no obtengo, que obtengo menos del doble, entonces voy a hablar de que hay rendimientos a escala decrecientes en mi empresa. O sea que en este caso es menos que proporcional, en este caso es proporcional y en este caso es más que proporcional. Entonces, no sé si les queda como un poco más claro ahí de qué se tratan esos rendimientos a escala. Si ustedes se dan cuenta, lo que estamos aquí haciendo es jugando con todos los factores de producción de mi empresa. Entonces, yo estoy pensando en si yo tengo una empresa como la que habíamos planteado en el ejemplo de la ropa, si yo tengo una empresa de ropa, tengo un capital inyectado ahí, que recuerden que el capital también se refiere a los edificios, ¿cierto? A la maquinaria, etcétera. Y además tengo unos empleados. Y si yo abro una sucursal igualita, ¿sí? En otra parte, entonces ahí yo estaría hablando de duplicar, ¿cierto? Esos factores de producción, pero en general, todos, todos, todos. Entonces tengan en cuenta que eso es algo como muy característico cuando hablamos de rendimientos a escala, que se trata de yo escalar mi empresa. Bueno, ¿qué pasaría si yo duplico? ¿Qué pasaría si yo triplico? Eso es un ejemplo, ¿cierto? Los rendimientos a escala también los podemos ver. ¿Qué pasaría si yo reduzco en la misma proporción, ¿cierto? Entonces, de esto se tratan los rendimientos a escala, decrecientes, constantes y crecientes. Si yo cambio mis factores de producción, ¿cómo cambia el resultado de mi producción? Pero, José, profe, ¿ibas a decir algo? sí, profe, Dime. pero antes de, no se debe hacer un estudio. No se debe hacer Claro, un estudio. sí, sí, Porque sí, es sí. que un estudio de mercado, un estudio de economía. Exacto. Normalmente nosotros para tomar decisiones desde el punto de vista gerencial y administrativo siempre tenemos que realizar estudios. O sea, antes de cambiar, antes de, por ejemplo, iniciar montar una nueva sucursal de nuestro negocio, supongamos, nosotros tenemos que hacer un análisis de esa sucursal como si fuera un proyecto, ¿cierto? Entonces, Sea, bueno, y esa sucursal se puede tomar también en el punto de vista, si es en la misma ciudad o si es en otro municipio. claro, Pues porque si es que es en la nosotros, misma ciudad, bueno, si yo digo, bueno, yo tengo un almacén digamos, de churros, una fábrica de churros, y en esa fábrica de churros tengo una producción de 10 colaboradores y un monto capital de 2 millones, por decir algo. Pero si yo no estoy dando abasto acá, entonces yo digo, bueno, si yo lo monto en la misma ciudad, en otro barrio, entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Se me va a duplicar o simplemente se me va a vivir la clientela ajá, se me va a vivir ahí, por ese lado? Y si lo exacto. monto en otra ciudad, pues bueno, allá voy a llegar a montar el mismo capital, los mismos colaboradores, pero este producto no me lo conocen. Entonces, ¿a qué voy yo allá? Exactamente. No, es que nosotros para montar una empresa tenemos que tener en cuenta muchos factores.
¿Para qué nos sirven estas cosas? Para analizar lo que tú decías, bueno, ¿y cuál va a ser el resultado de mi producción? ¿Será que entonces voy a poder producir más, voy a producir igual, voy a producir menos? Y es que las decisiones de producción no solamente dependen de nosotros como productores, como lo vimos en los ejemplos pasados o en las diapositivas que hemos estado analizando, porque las decisiones de producción también dependen de cómo esté la demanda. Entonces tenemos que analizar, de hecho, cuando uno va a iniciar un proyecto, poner una empresa, así no sea necesariamente una sucursal, sino iniciar, uno debe revisar factores, incluso desde el punto de vista macroeconómico, de cómo está el clima político, por ejemplo, de cómo está el precio del petróleo, cómo está el precio del dólar, dependiendo de si yo quiero, por ejemplo, importar o exportar, ¿cierto? Hay muchos factores que nosotros tenemos que analizar y para eso nosotros realizamos una serie de estudios, entonces uno realiza un estudio de mercado, ¿cierto? En donde analiza todos esos factores que tienen que ver con el contexto internacional, con el contexto nacional, con el contexto local, ¿cierto? Cómo está la economía en general. Y el estudio de mercado también tiene que ver con el propio producto, ¿cierto? Entonces no es lo mismo vender un producto aquí con un nombre que vender un producto con el mismo nombre fuera del país, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes ven, hay cosas o palabras que nosotros usamos aquí que son comunes para nosotros, pero que en otros países pueden significar algo grosero, ¿cierto? Entonces, a la hora incluso hasta de ponerle el nombre al producto, nosotros tenemos que saber cómo se hace, que el empaque, o sea, eso son bastantes cosas las que tenemos que tener en cuenta a la hora de nosotros montar una empresa, ¿cierto? Entonces hacemos el estudio de mercado, hacemos un estudio técnico, hacemos un estudio financiero, ¿cierto? Evaluamos si efectivamente ese proyecto si es rentable o no. En general nosotros tenemos en la realidad que tomar muchísimas decisiones antes de emprender una empresa. Y antes de ese estudio, pues hay que contratar a una empresa especializada en eso, ¿no? También hay que tomar en cuenta ese gasto adicional haciendo ese estudio, porque puede que sí, el estudio pues sea favorable o no. Muchas veces se contratan a personas externas para que hagan los estudios de mercado, pero por ejemplo, y si tú a montar, vas a empezar con un negocio pequeño, tú tienes de todas maneras que hacer el estudio de mercado y probablemente te vaya a salir muy costoso contratar a alguien que te haga un estudio de mercado, ¿cierto? Y tengas tú que hacer el estudio de mercado con tus colaboradores o con tu pequeño equipo. Entonces, de todas maneras hay que aprender cómo hacer esas cosas y son necesarias. No significa que, por ejemplo, yo no tengo recursos para hacer el estudio de mercado, no lo hago y resulto fracasando, ¿cierto? O sea, Pero que hay que tener en cuenta, por decir algo, si, como lo que le mencioné, digamos, la fábrica de churros. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Si es un centro comercial nuevo, si es un centro comercial que de pronto ya está 4 o 5 años en el mercado y pues quiero ponerlo en ese local porque ya ese centro comercial ya está acreditado y va mucha gente. ¿Cuántos carros pasan por ahí? ¿Cuántos carros de pronto son que se estacionan continuamente? ¿Qué personas y qué estratos también comprarían mi producto? claro, todo eso hace parte del estudio de mercado, porque es que dentro del estudio de mercado está el análisis del consumidor, el análisis del productor, el análisis de la competencia, o sea, esos son muchas cosas las que hay que hacer. Entonces, el análisis del consumidor tiene relación con exactamente quién es la persona que va a comprar su producto, ¿cierto? Eh, ¿Dónde se encuentra ubicado ese consumidor? ¿Dónde puedo yo poner mis locales de forma que sea más accesible a ese consumidor de acuerdo a mi producto? Tengo que tener en cuenta a mis proveedores. Entonces, ¿quiénes son mis proveedores? ¿Por qué? Porque muchas veces se pueden generar dependencias a la hora de uno tener un proveedor. ¿A qué me refiero? A que uno puede llegar en algún momento, de acuerdo a su propio producto, a las características de su producto, a necesitar un proveedor que sea único, digamos, nacionalmente, que solamente uno en el término nacional produzca lo que usted necesita para su elaboración.
Entonces se puede generar una dependencia y un problema ahí de precios porque el proveedor puede de alguna forma manipular, ¿cierto?, los precios porque tiene un poder de mercado. Bueno, hay muchos análisis que hay que hacer el análisis de la competencia, hay que analizar los productos, como lo vimos en alguna parte de nuestro curso, no recuerdo si fue la primera o la segunda clase, hay que analizar qué tipos de productos son sustitutos a mi producto, son complementarios, dónde los venden, qué tan cerca o qué tan lejos de donde yo pienso poner mi sucursal. O sea, es que ese análisis es un análisis bastante extenso y que es necesario a la hora que uno se plantee poner una empresa o ampliar la empresa que ya tiene, porque son muchos, muchos, muchos los factores, los canales de distribución. Si yo planeo, por ejemplo, poner muchas sucursales en diferentes partes del país, bueno, ¿y de qué forma, qué empresas voy a utilizar para realizar esos canales, para utilizarlas como canales de distribución de mis productos? Bueno, mi producto, ¿en qué parte se va a vender? ¿En mi propia sucursal o también lo puedo vender, digamos, para que se venda desde supermercados, desde droguerías? O sea, la cantidad de cosas que hay que analizar a la hora de uno crear empresa y que sea exitosa son impresionantes. Profe, Por eso, y de pronto no hay otra forma también de decir, bueno, yo quiero vender mi producto, pero darlo en franquicia. O sea, que otra persona pague el arriendo, que otra persona pague sus empleados, pero yo le vendo mi producto a esa persona y yo voy a tener mayor ganancia también. Y no estoy arriesgando en cuestión de arrendamiento de un local, servicio, empleados. sí, ya eso depende de las características de tu producto y de si te permite realizar ese tipo de alianza, digamos, y te genera ganancia. O sea, todas esas cosas son cosas que uno piensa, por ejemplo, a la hora de abrir una nueva sucursal, ¿cierto? Decir, bueno, voy a aumentar en doble los factores de producción, voy a abrir una nueva sucursal. Probablemente pueda necesitar inyección de capital y generar alguna alianza con otra empresa, ¿cierto? O probablemente en donde yo vaya a abrir esa nueva sucursal tengo que analizar que también tenga la capacidad de obtener los mismos productos, los mismos insumos para realizar mi producto en ese lugar. Bueno, es que en general eso es algo complicado, José, es complicado, pero digamos que de alguna forma hay una ruta para uno planear, ¿cierto? Y para poder hacerlo de forma exitosa. Y esto que nosotros estamos viendo aquí respecto a los rendimientos a escala nos ayuda en algún momento, digamos, del análisis, ¿cierto? Después de que yo haya creado mi segunda sucursal, supongamos, puedo decir, bueno, estoy teniendo qué tipo de rendimientos estoy teniendo, crecientes, decrecientes, constantes, ¿cierto? La idea siempre sería decir, bueno, yo debería tener rendimientos crecientes. ¿Por qué? Porque se supone que si yo estoy en algún momento vendiendo más producto, tengo la capacidad de vender más producto, mis ingresos también aumentan, ¿cierto? Entonces hay una cantidad de cosas ahí que hay que analizar que son bastante interesantes. ¿Qué más ibas a decir, José? No, hay que tomar riesgo, profe. Lastimosamente, pues esta vida es de riesgos. Claro, pero hay que tomar riesgos y tener una idea, ¿cierto? No solamente "Ay, me voy a lanzar con los ojos cerrados", porque hay muchas cosas que hay que analizar, ¿sí? No significa que yo al analizar vea todos los panoramas y no me decida por ninguno, no. Sí hay que tomar riesgos, pero hay que, digamos, estar de alguna forma preparado. Yo no sé si nosotros hablamos sobre si, no, eso, sí, sobre si ¿cuál es, digamos, la característica que debemos tener nosotros como gerentes y como administradores en cuanto a si debemos ser reactivos o si debemos ser proactivos? Mm, Creo creo que que sí no. lo veo. ¿O sí? Si lo hablamos Creo en que alguna sí. parte. Yo creo Todas que esas sí. cosas son cosas que influyen. Nuestros equipos de trabajo, ¿cierto? A la hora de nosotros conformar estos equipos de trabajo, entonces, por ejemplo, aquí cuando aumentamos la cantidad de fuerza laboral, debemos saber escoger a esa fuerza laboral, ¿cierto? Y Personal calificado. exacto, personal calificado y además, ojalá muy
digamos, muy diverso en cuanto a la forma de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque es importante nosotros crear nuestros equipos de trabajo con personas que sepan reaccionar ante situaciones de urgencia, o sea, personas que tienden a ser reactivas y personas que no les guste tomar tantos riesgos y prefieran planearlo todo y tenerlo todo como muy, muy, muy controlado, porque al uno mezclar este tipo de personas en sus equipos de trabajo, logra que haya como una buena combinación a la hora de planear, porque digamos los reactivos no son muy buenos a la hora de planear, y los proactivos, que yo diría que yo soy un poco más proactiva que reactiva, porque la mayoría somos una mezcla de los dos, tratamos de controlar todo, de tener todo como muy planeado, muy organizado para que nada se nos salga de las manos, pero cuando se sale de las manos nos estresamos bastante, ¿sí? Entonces, todas esas son cosas que tienen ustedes que pensar a la hora de emprender empresa, a la hora de saber cuál es su equipo de trabajo, porque de todo ese conjunto de cosas que hemos hablado, depende si nuestra empresa tiene ganancias o tiene pérdidas o digamos permanece igual un tiempo hasta que definitivamente desaparece porque no innova, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas que analizar respecto a ese tema. Sí, tener un equipo de asesores, pero también tener un plan de contingencia. Exactamente. Bueno, entonces, de esto se trata los rendimientos a escala. Entonces encontramos los rendimientos crecientes, los rendimientos constantes y los rendimientos decrecientes. Esto también, digamos, nos sirve a la hora de nosotros planear, ¿cierto? De alguna forma, no solamente es a la hora de ejecutar cuando ya hemos abierto una empresa y luego analizamos las ventas, sino también nos sirve a la hora de planear, de mirar, bueno, ¿y qué pasa cuando aumentamos? ¿Qué pasaría si abro una nueva sucursal, cierto? ¿Qué pasa o qué pasa en mi propia empresa si aumento en el doble los factores de producción, si contrato más empleados y si invierto más dinero en máquinas, etcétera? Todo esta forma, digamos, de análisis nos sirve para verificar si vamos a tomar o para orientarnos a la hora de tomar decisiones. Adicional a estos rendimientos, que son rendimientos a escala, existen otros rendimientos que se llaman los rendimientos marginales decrecientes. Estos rendimientos marginales ya tienen que ver es con qué pasa si yo cambio uno de mis factores de producción. Entonces, si ustedes vieron, cuando hablamos de escala, hablamos de que en general lo que hacemos es como escalar nuestra empresa, ¿cierto? En general, completa. Pero cuando hablamos de los rendimientos marginales, bueno, ¿y qué pasa si yo modifico, por ejemplo, la cantidad de máquinas? Solamente la cantidad de máquinas. ¿O qué pasa si yo modifico la cantidad de trabajadores? ¿Sí? Teniendo el resto constante. Entonces, los rendimientos marginales se refieren a cuando yo modifico uno de mis factores de producción, ¿qué pasa con la producción, cierto? Entonces resulta que hay algo que se llama la ley de rendimientos marginales decrecientes. ¿Alguien me puede colaborar con la lectura, por favor? La ley de rendimientos decrecientes es un concepto económico que muestra la disminución de un producto o de un servicio a medida que se añaden factores productivos a la creación de un bien o servicio. Exactamente. Y si ustedes se fijan en esta definición, hablamos solamente de disminución. Entonces, hay una disminución de mi producción a medida que yo añado más y más factores productivos. Digamos que eso suena como raro, ¿cierto? ¿Por qué va a haber una disminución si yo añado más factores productivos? Entonces vamos a ver un ejemplo, porque estos rendimientos se refieren a qué pasa si yo añado más factores productivos y dejo quieto el resto de cosas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Llega un momento en el que ya va a empezar a disminuir ese rendimiento marginal. Vamos a verlo con un ejemplo para que nos quede mucho más claro. Entonces resulta que vamos a hablar de que tenemos
dos factores de producción. Entonces tengo lo mismo que estábamos viendo hace un momento, tengo un capital y tengo un trabajo. En este caso tengo a este trabajador, tengo una panadería, en la panadería tengo el horno, etcétera, ¿cierto? Podríamos decir en este momento, podríamos hablar de que estos factores los puedo dividir como factores de producción fijos o factores de producción variables. Entonces, siendo, digamos, muy simplistas, diríamos que yo tengo fijo, mis factores fijos de producción, es lo que tengo acá como el local, ¿cierto? Y como el horno. Y mis factores variables pueden ser los trabajadores o la cantidad de trabajadores que yo vaya a contratar. Entonces vamos a construir la siguiente tablita para que nos quede más claro. Bueno, entonces, como los factores que yo varío o que puedo variar a corto plazo, digamos, son la cantidad de trabajadores, o sea, yo no todos los días puedo abrir una nueva sucursal o comprar máquinas, entonces digamos que en el corto plazo estos factores son muy fijos. En cambio, los trabajadores es algo que es como que tiene como una mayor movilidad, ¿cierto? Entonces, si yo tuviera 0 factores variables, que en este caso son nuestros trabajadores, puedo tener los factores fijos, ¿cierto? Pero resulta que no voy a producir nada, porque de todas maneras necesito de todos esos factores de producción al tiempo. Entonces no voy a producir nada, no va a haber un promedio de producción y no va a haber ningún tipo de producción marginal. Bueno, ¿qué pasa si yo añado un factor variable? Entonces voy a contratar a una persona para que trabaje dentro de mi panadería. Entonces resulta que al añadir ese factor variable, esa persona logra producir 20 kilogramos de pan, supongamos. ¿Cuál es el promedio de producción? Pues 20, porque él está solo, ¿cierto? Serían 20 kilogramos dividido en 1, 20, listo. ¿Y cuál es la producción marginal? Entonces, si ustedes ven aquí cómo calculamos esa producción marginal. Entonces, miramos cuál es la diferencia entre la producción anterior y la siguiente, ¿cierto? Entonces, la producción era 0, pasamos de producir 0 a producir 20. Entonces, ese va a ser mi producción marginal. Acá tengo, digamos, de alguna forma un rendimiento marginal, y es positivo porque es de 20, ¿cierto? Bueno, ¿y qué pasa si yo añado 2 trabajadores? Recuerden que tengo una sola panadería y un solo horno. O sea, tengo fijos estos factores y estoy solamente variando, o sea, como factor variable, la cantidad de trabajadores, ¿sí? Entonces ahora añado 2 trabajadores, contrato 2 trabajadores para mi panadería. Resulta que tengo 2 unidades de factor variable o 2 trabajadores, ¿cierto? Resulta que entre los dos se ponen las pilas y logran sacar 50 kilogramos de pan, muy bien, ¿cierto? El promedio de sacar los 50, pues es solamente los 50 gramos dividido, los 50 kilogramos dividido en los dos, o sea, el promedio va a ser el 25, y ese producto marginal viene siendo la diferencia entre el estado actual y el estado anterior, ¿cierto? Va a ser de 30, o sea, efectivamente. Dime, José. Pero teniendo en cuenta que tenemos el mismo local y el mismo horno, pero no estamos duplicando el horno. El horno está a una capacidad de, de producir en un solo tiempo una cantidad de productos. Exactamente, está bien, José, pero entonces nuestro horno por el momento está funcionando bien. Es lo que yo les digo que tengan en cuenta, ¿cierto? Porque más adelante va a pasar algo. ¿Va a pasar qué? Que probablemente nos va a quedar pequeñita la panadería, ¿cierto? Por el momento, digamos... Tocaría que conseguir otro horno. Exactamente. De eso se trata el análisis de los rendimientos marginales. Entonces, tenemos a 2. Por el momento vamos muy bien, porque si ustedes ven los rendimientos marginales, el producto marginal va aumentando, ¿cierto? Y si yo añado 3,
si yo contrato a otra persona más, porque aquí solamente estamos variando, digamos, a la unidad de trabajo, ¿cierto? Entonces podemos decir que tres lograron, entre los tres, con las mismas herramientas que tenemos, con el mismo local, el mismo horno, lograron cocinar 90 kilogramos de pan. Se logra un promedio de 30 y una producción marginal, que es la diferencia entre nuestro estado actual y el estado anterior, de 40. Excelente, vamos muy bien, ¿cierto? Porque si ustedes ven, los rendimientos marginales van aumentando. Entonces, el costo de yo aumentar un trabajador más está siendo beneficioso para mi empresa. Bueno, ¿y qué pasa si son 4? Ah, bueno, aquí ya entonces las cosas empiezan a cambiar. Se está quedando como chiquita la panadería. Mis factores fijos de producción como que no son suficientes. Entonces resulta que yo con 4 trabajadores y con este horno dando toda su capacidad, logré sacar 100 kilogramos de pan. Entonces el promedio va a ser de 25. Mira, va a ser el promedio, el mismo promedio de cuando yo estaba trabajando con 2 trabajadores. Y el rendimiento marginal, la diferencia entre el estado final y el estado actual y el anterior de mi producción va a ser de 10. Entonces, si ustedes ven, aquí ya hay una disminución en el rendimiento marginal. ¿Y qué pasa si son 5? Peor, ¿cierto? Entonces resulta que entre 5, yo contraté 5 y ya efectivamente el horno ya no da más, ya las capacidades de mis factores fijos no dan más y continúo produciendo los mismos 100 kilogramos. ¿Qué pasa? Entonces mi promedio, ¿cierto? El promedio de producción por trabajador baja, va a ser de 20 y ya no voy a tener ningún tipo de rendimiento marginal. O sea que, ¿qué significa? Que si yo sigo aumentando, sigo variando este factor variable de producción, que es el trabajo, sin variar este factor fijo, entonces eso va a decrecer. Y esto siempre ocurre. A eso se refiere cuando hablamos de los rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué habría que hacer aquí? Entonces, algo que nos dice José de una vez, porque la cogió muy rápido, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No, pues entonces montemos otra panadería, o si definitivamente el espacio de la panadería es muy pequeño, entonces, perdón, o si el espacio de la panadería es grande, se presta para que yo consiga más hornos, entonces lo podemos hacer, ¿cierto? También hay que tener en cuenta que nosotros no podemos producir y producir como locos. Bueno, hay que tener en cuenta, bueno, y cuánto de lo que yo vaya a producir, por ejemplo, con estos 5, si consigo otro horno, tiene cabida a la hora de que el consumidor lo quiera comprar, ¿cierto? Entonces son muchos factores, pero si ustedes ven, a la hora de yo aumentar y aumentar y aumentar y aumentar un solo factor de producción y el resto constantes, fijos, resulta que los rendimientos al final van a ser decrecientes, van a terminar cayendo. Va a llegar en un punto en el que no voy a tener rendimiento por hacer esa inversión. Entonces, de eso se tratan los rendimientos marginales decrecientes. ¿Sí les queda claro, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, como esta diapositiva, pues la idea mía era como que vieran paso por paso, por eso no se las había subido. Ahorita la guardo y de una vez se las subo a la plataforma. Vamos a concluir viendo la siguiente gráfica. Esta es la gráfica de lo que está sucediendo en eso que vimos ahora, ¿cierto? ¿Cuál es ese fenómeno? Entonces resulta que yo aquí tengo mi producción, ¿cierto? Y aquí tengo la cantidad de trabajadores. Entonces, supongamos que esto significa 1, que esto significa 2, que esto significa 3, que esto significa 4, ¿cierto? Entonces, con un trabajador logro esta cantidad de producción. Con 2 trabajadores aumento bastante mi producción. Pero si ustedes ven, a medida que aumento la cantidad de trabajadores, va disminuyendo la cantidad de producción eh, que yo puedo producir, porque al estar variando solamente este factor variable, ¿cierto?
a largo plazo mis rendimientos van a ser decrecientes, cada vez No, es menor. o sea, es como lo que dice, más es menos. Exactamente, porque digamos, no podemos, esto lo que nos llama es a decir, bueno, a la hora de nosotros variar algún factor de producción, tenemos que tener en cuenta que hay un punto en el que va a crecer, muy bien, pero de ahí va a haber otro punto, ¿cierto? Que si me paso, lo que va a pasar es que voy a hacer lo contrario, voy a tener un efecto negativo. Entonces, todo esto es, digamos, algo que nos ayuda a analizar de qué forma nosotros podemos definir cuántos y cómo manejamos los factores de producción dentro de nuestras propias empresas. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario o algo hasta acá? Porque yo creo que ya con esto queda como finalizado el tema de todo lo que es teoría del productor, teoría del consumidor, rendimientos a escala y rendimientos marginales. Y quedaría entonces la tarea de realizar durante esta semana este formulario. Muy importante que se realice durante esta semana porque hace parte de la nota que tenemos que sacar para segundo parcial en la semana 6. Bueno, entonces eso sería todo. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario. Profe, tengo la duda en cuanto al trabajo que hay que hacer. ¿Al trabajo que hay que hacer? Sí, el A que esto, nos ha... Ajá, sí. sencillamente ustedes entran a su plataforma, ¿cierto? Y le dan clic aquí en este formulario. Este formulario son unas preguntas abiertas, entonces sencillamente leen la pregunta, investigan y responden. Y listo, eso es todo. No tiene, digamos, como una puntuación porque la puntuación depende, es de lo que cada uno me vaya a responder. Eso sí, digamos que tratemos si pueden mirar las fichas de lectura, revisen algunos comentarios que les hice, por ejemplo, sobre el tema de puntuación, sobre el tema de redacción y ténganlo en cuenta a la hora de redactar este trabajo. Y va a estar abierto para que trabajen en él hasta el domingo de la próxima semana. ¿Cuál tema de Profe, eso lectura, queda perdón, el ahí profe? mismo. María Camila, sí, queda ahí. O sea, tú Ah, lo bueno. diligencias ahí mismo y queda guardado y a mí me llegan las respuestas, todo. Perdón, profe, ¿cuál de puntuación que usted nos puso, cuál tema? Que estoy perdido ahí. ¿Cómo no te entiendo? ¿Qué dijiste, José? Que usted nos habló acabo de comentar que nos habló por un tema que nosotros habíamos hecho, Ah, sí, 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 de sí, las fichas de lectura. las fichas de lectura. Yo Ah, ya, tiene- ya, yo ya. les- Las dos fichas de lecturas. Sí, Sí, aquí que en nos esta toca. parte, miren, de retroalimentación hay una carpeta que dice sobre fichas de lectura. Ah, A profe, cada pero, uno revisé su perdón, ficha, perdón, pero dime, esas fichas de lectura yo no las subí y se las mandé a su correo. tranquilo, Porque, no, está bien, José. O sea, es que yo cogí todo lo que me enviaron del correo y yo fui la que la subí aquí. ah, Y ya. yo la subí con unas correcciones, con unos comentarios, para que cada uno entre a su nombre y revise qué comentarios le hice, para que los tenga en cuenta a la hora de redactar esta nueva tarea. Listo. Profe, y ese video que nosotros vimos la semana pasada, Sí, la historia de las cosas, ese es era para foro. exactamente. Ajá. Sí, todo eso lo estoy teniendo en cuenta, pero recuerden que los foros hacen parte del seguimiento, no es como tal parcial. Ya, ya. Eso es. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? María Camila, recordamos que tenemos por ahí algo pendiente, ¿cierto? Sí, profe, pero sabe que, profe, no entiendo eso. Si quieres, hablamos un momentico ahorita Sí, profe, como por el para que WhatsApp, ¿listo? me diga mejor. Bueno, listo. Sí, Muchas porque no gracias. se puede perder eso, ¿listo? Bueno. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario, algo más? No creo que está fácil o ese, sino es simplemente es abrir ese link Eso. y hacer Y contestar. hay unas preguntas y investigo, sea por YouTube o por la plataforma de la universidad, por donde sea, y pongo mi análisis sobre esas preguntas. Sí, señor. Perfecto, eso es. Ah, ok.
Bueno, muchachos, mucho gusto en haberlos visto hoy y que ojalá tengan un buen, feliz fin de semana. Muchas gracias, profe. Y a todos los Listo, profe, compañeros, muchas feliz fin de semana. Vale, gracias. profe, muchas gracias. Bueno, Buenas que noches. descansen, Profe, hasta que luego. estén muy bien, Listo, profe, gracias. que descansen. Ah, pues María Camila, si quieres quédate un momentico. Bueno, Te profe. desconecto. Bueno, Sebastián está por ahí todavía ya. Bueno, yo creo que ya podemos ir hablando. ¿Cuál es la duda que tienes, María Camila? ¿Cuál es el problema que has tenido con Profe, el bueno, trabajo? yo descargo la plantilla, ¿cierto? Para Sí, llenarla. Y sí. ahí se resumen. No sé si es que tengo que leer el artículo y sacar el resumen o simplemente llenar los datos que ahí me pide. No, espérate y Tuve verás, muchos problemas para entrar a la biblioteca, me tocó llamar a Mortegui a que me ayudara. A veces me entraba, a veces no me entraba. pero ya te dio los datos para ingresar a la biblioteca. Sí, señora. Ah, bueno, espérate y verás, yo te explico bien la ficha y con eso ya quedas segura de qué es lo que hay que hacer. A ver, ¿dónde se me fue? Semana 2 aquí, modelo de ficha. A ver, no aparece. Esta ficha de lectura es un ejemplo de un análisis de un artículo que habla sobre cómo hacer un buen resumen, ¿sí? Entonces, el título de ese artículo se llama Partes del manuscrito, el resumen, pero es el título de ese artículo. Entonces, tú vas a buscar un artículo propio que te guste, ¿cierto? De Sí, hecho, profe. acuérdate que son dos, pero vamos a Sí, buscar uno, vamos a hacer el ejemplo como si fuera uno solo, y aquí va el título. Entonces, tú escoges, por ejemplo, un artículo que se llama La economía de las cooperativas, supongamos, ¿cierto? listo. Entonces, aquí iría ese título, La economía de las cooperativas. Al otro lado, los datos bibliográficos Exacto, aquí la bibliografía. Entonces, como otra vez repite uno el título, sabe cómo se llama el autor, en qué año, en qué país, ta, ta, ta. Esos son los datos bibliográficos. Este país y lugar de consulta, entonces resultaría Colombia, ¿cierto? Si estás en Pereira, en Dos Quebradas, Santa Rosa, ya entonces tú pones desde dónde estás consultando y pones que consultaste, por ejemplo, la base de datos de la biblioteca de la UNIREMIT. Ah, bueno, listo. Eso. Entonces aquí viene el resumen. El resumen no puede ser más largo de 120 palabras. Casi es algo así o es algo que tiene como 3 parrafitos. No alcanza a ser más largo. ¿Qué es el resumen? Tú lees el artículo, ¿cierto? Y coges lo que Sí, te parezca más importante y en tus palabras dice, bueno, el autor habló de tal cosa, ¿cierto? El autor dice aquí tal otra, tal otra. La idea central que él trata de enseñarnos es que la economía de las cooperativas es muy beneficiosa. Bueno, eso lo escribes ahí. Luego de que acabas, porque todo esto que hay aquí, si tú te das cuenta, son tips que le dan a uno para aprender a hacer un resumen. Entonces, sí. luego de que acabas esa parte, sigue esta, que es hipótesis, tesis, ideas centrales. Entonces, ¿cuál es la idea central? La idea central es, las cooperativas son beneficiosas, por ejemplo, ¿cierto? La idea Ujú. central es, la economía solidaria ayuda al crecimiento económico, por ejemplo. Entonces pones 2, 3, 4 ideas centrales, las que te parezcan que sean necesarias. Buscas tus palabras claves. Entonces decimos, por ejemplo, palabra clave, cooperativa, economía, solidaridad, por ejemplo, Ah, para el bueno, ejemplo que estamos haciendo. Observaciones, aquí ya tiene que ver con tu opinión. Entonces, yo opino que estoy de acuerdo con el artículo porque me gusta el tema, ¿cierto? Opino que no estoy de acuerdo con el artículo, ya tú pones tu opinión personal y la fecha en la que haces la consulta. Esta ficha resulta ser de una hoja o una hoja y un poquito, en la realidad no es algo muy largo. Y ese ejercicio lo haces con 2 artículos que te gusten, algo que tú... Ah, bueno, listo, profe. Ahora sí le entendí. Eso es, listo, y ya con eso entonces me los puedes enviar. Bueno, profe, ya Bueno, mismo. listo, María Carmen, Muchísimas gracias, profe. con gusto. Nos estamos hablando. Hasta luego. Cualquier cosa me escribes, listo, que estés muy bien, Bueno, que profe. descanses.
Y terminamos la presentación.